Buenos días para todos, bienvenidas. Bueno, buenos días para todos, bienvenidos. Vamos a iniciar entonces con la sesión en línea programada para el día de hoy, 15 de octubre, correspondiente a la actividad de aprendizaje número 2 de la formación titulada Administración y Control de Inventarios. Por favor, me confirman si me escuchan fuerte y claro. Dedito arriba, por favor, en señal de que está claro, de que me escuchan fuerte y claro y están viendo mi pantalla. Bueno, muy bien, muchas gracias. Perfecto. Bueno, como les manifestaba, entonces nos encontramos para llevar a cabo la sesión en línea número 2, que corresponde a la actividad de aprendizaje número 2 de la formación Administración y Control de Inventario. Les habla la instructora Mónica González y pues esta es la agenda que desarrollaremos el día de hoy. Entonces tenemos que, eh, primero, saludo y bienvenida. Segundo es presentación del material de formación. Y tercero, socialización de evidencias, despejamos dudas e inquietudes y finalmente despedimos y terminamos la sesión. ¿Listo? Bueno, la actividad número 2, la actividad de aprendizaje número 2 corresponde al tema métodos de evaluación de inventarios. ¿Qué abordaremos de manera muy general en esta temática? Bueno, básicamente el método PEPS, el método WEPS, el costo promedio, el costo específico y el costo estándar. Esos, por supuesto, entonces, son métodos que están representados en dinero, en espacio, en mano de obra y en mermas. Y, por supuesto, implican un costo dentro del manejo de los mismos inventarios que pueden darse costos de preparación, que a su vez estos se dividen en procesos de emitir orden y costos de logística, o los costos de mantenimiento que se dividen en oportunidad, almacenamiento, servicio y riesgo. ¿Listo? Bien, vamos entonces a acceder a plataforma. Bueno, entonces permítame, voy a dejar de compartir mi presentación para compartir con ustedes el acceso directamente a plataforma. Bueno, listo. Previamente entonces hemos ingresado a plataforma. Estando dentro de plataforma, entonces ya saben que buscamos la carpeta que se titula actividad número 2. Dentro de esta carpeta encontramos la guía de aprendizaje. Recuerden que siempre es necesario descargarla para leer cómo se deben desarrollar las evidencias que corresponden a esta actividad de aprendizaje. ¿Listo? El material de formación, material de apoyo y está el espacio de las dos evidencias que se desarrollan para esta actividad de aprendizaje. ¿Cuáles son? Un cuestionario y un estudio de caso. Ahorita les explicaré un poquito más a fondo en qué consiste. ¿Listo? Vamos a abordar el material de formación. Ingresamos, que siempre les recomiendo que deben descargar. Siempre es importante que descarguen el material de formación en formato descargable, valga la redundancia, es decir, en formato PDF como aparece este, siempre. Pero también pueden, bueno, yo siempre recomiendo que lo descarguen y lo guarden en su computador para posterior estudio, pero vamos a navegar por el mismo material, pero en versión multimedia. ¿Listo? Entonces, permítame, voy a volver a presentar. Listo. Ya estoy dando espacio, tiempo, listo. Ya estamos entonces en el material de formación en formato multimedia. Entonces, como lo mencionaba hace unos minutos que iniciamos, abordaremos de manera muy general los métodos de evaluación. Valuación. No es evaluación, sino valuación. Valuar significa dar un valor, ¿cierto? Eso significa, viene del término evaluar, es decir, del sinónimo evaluar, es decir, dar un valor, estimar un valor. Entonces aquí encontramos básicamente que ¿qué tenemos acá? Tenemos costos de inventario, cómo se determina el costo de un inventario, ejemplos de métodos de valoración de inventario y costos de reabastecimiento. Entonces vamos a ingresar y aquí encontramos entonces costos de los inventarios. Entonces en esta clasificación decimos que los inventarios, ¿cierto? Están representados en dinero, en espacio, en mano de obra y en mermas. ¿Eso qué significa? Pues que todos los inventarios implican manejo de dinero, ocupación de un espacio, ocupación de una mano de obra y mermas. ¿Qué es una merma? Merma es como una especie de saldo o cantidad existente que tiene a su vez una clasificación como por ejemplo un saldo de un lote que se sacó a producción y no se vendió, una parte, una cantidad de un lote que se produjo, pero que quizás se venció, se perdió, o también una cantidad de producto que salió defectuoso, o tal vez una cantidad que quizás a lo mejor se perdió porque se lo hurtaron. Entonces,
Una merma puede ser tomada de tres formas, como hurto, como robo, como obsolescencia. Obsolescencia significa que ya no sirve porque a lo mejor ya se pasó del tiempo de vida útil o de deterioro. Sobre todo pasa con los productos perecederos. ¿Qué es un producto perecedero? Pues el que tiene una vida útil corta. Por ejemplo, los alimentos, generalmente los lácteos, los derivados de la carne. Hay algunos productos que tienen una vida útil corta, entonces duran 5 días, 8 días, hay que consumirlos y apenas uno, digamos, los abre, tiene que consumirlos en el menor tiempo posible. Entonces, cuando se vence esa vida útil, por ejemplo, dice que fecha de vencimiento 20 de octubre, entonces a partir del 21 ya se consideran productos obsoletos, es decir, que ya no tienen vida útil, ya no se deben consumir. O deterioro porque, por ejemplo, quedaron expuestos al sol, al agua, se cayeron, bueno, etcétera, etcétera. ¿Listo? Estos costos como tal de cualquier tipo de inventario se clasifican como costos de preparación o costos de mantenimiento o almacenamiento. ¿Cierto? Entonces encontramos que cuáles son los costos de preparación. Estos costos hacen referencia a preparar una máquina o un proceso para producir un producto, valga la redundancia, o manufactura también se dice. Cada vez que yo hago un pedido, la empresa incurre en estos costos. Y a su vez estos costos pueden ser de dos clases. Un costo se da al momento de emitir la orden, ¿cierto? Cuando ya voy a hacer el pedido. Entonces, estos costos incluyen, por ejemplo, los costos administrativos relacionados con la compra, la contabilidad o la comunicación, por ejemplo, salarios del personal de compra, servicio telefónico, papelería, depreciación de los equipos. Y también están los costos de logística, que son los que están relacionados con el transporte, recepción de los artículos y depende de la cantidad de artículos. Por ejemplo, encontramos entre los costos de logística los costos de transporte, los seguros, los salarios del personal de bodega y recepción. Bien. Todos los que son administradores de inventarios o de operaciones trabajan fuertemente en reducir los costos de orden, disminuyendo los costos de preparación y usando procedimientos eficientes con procedimientos electrónicos de pedido y pago. ¿Bien? Muy bien, entonces ya tenemos claro que es un costo de preparación. Luego viene el costo de mantenimiento o de almacenamiento. Hace referencia a los costos asociados por tener un inventario en un periodo determinado y son constantes e independientes del nivel de inventario. Entonces, independiente que yo tenga 5.000 unidades o tenga 50.000 unidades, vale lo mismo. Y estos a su vez se clasifican en costo de oportunidad, costo de almacenamiento, costo de servicios y costo de riesgo. El costo de oportunidad es aquel que hace referencia al capital o dinero que la empresa tiene invertido en ese inventario, perdón, dentro de la compañía, el cual no puede ser utilizado en otras áreas. ¿Listo? El costo de almacenamiento se refiere al espacio físico que utiliza la empresa para almacenar esos inventarios, incluido aquí los servicios públicos que hay que pagar por el espacio donde está ese inventario almacenado, los impuestos y la depreciación de la propiedad. ¿Qué es la depreciación? Bueno, es el desgaste, digámoslo así, que se van dando tanto en los terrenos como en la maquinaria, como en los equipos, vehículos de transporte, por el uso permanente de los mismos. El costo de servicios. Este hace referencia específicamente al software que se utiliza cuando se tiene un software para administrar el inventario. Y también tiene que ver ahí ese costo, el recurso humano que interviene en la operación y en la gestión del inventario. Y los costos de riesgo son específicamente las mermas que yo mencionaba, que son como una especie de saldos que pueden representar pérdidas para la empresa. También es necesario incluir los costos de escasez. Estos son los que se presentan cuando falta existencia para cumplir con la demanda o con el proceso de producción, ocasionando pérdida de clientela o que el proceso de producción presente demoras. Es decir, que cuando, por ejemplo, viene un producto a nuestra tienda a comprar, viene un cliente, perdona, a nuestra tienda a comprar un producto y no encuentra el producto, ahí hay un costo de escasez. O en su defecto, por ejemplo, cuando yo debo producir y necesito 3 materias primas y 2 insumos y tengo las materias primas, pero no se demoran en llegar los insumos o no me han llegado en tanto tiempo, ahí hay un costo de escasez. ¿Listo? Bueno, entonces aquí, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos diferentes tipos de costos de mantener un inventario. Está por categoría y está porcentaje, de acuerdo a lo que dice el autor Render y Heiser en su escrito del año 2014. ¿Listo? Muy bien. Esto en relación con el costo de preparación, de mantenimiento o de almacenamiento.
Permítame que esto se logue. Listo. Vamos ahora con cómo se determina el costo de un inventario. Entonces encontramos que existen 8. Hay 5 métodos que son los más comunes, pero en general son 8. Hablamos del primero, que se titula PEPS o FIFO. Este método indica que los primeros artículos que se adquieren son los primeros que se usan en la cadena de producción o que se venden. ¿Listo? Ese es el primero, que es el PEPS o FIFO. El segundo es el WEPS o LIFO, que se titula el PEPS, olvidé decirlo, primeros en entrar, primeros en salir. El WEPS es últimos en entrar, primeros en salir. Entonces, en este método, los últimos artículos adquiridos serán los primeros en utilizarse en la cadena de producción o para la venta. El tercero es el método de costo promedio. Entonces, aquí lo que se hace es que se determina el costo promedio de ese insumo o materia prima. ¿Cómo se calcula el costo promedio? Pues simplemente se saca el costo total de los artículos disponibles y se divide en la cantidad de artículos. Ejemplo, el costo total de mis artículos es de 100 millones de pesos y tenemos 100 millones me costó total de los artículos y tengo 1000 unidades. Entonces lo que hago es los 100 millones lo divido en las 1000 unidades para conocer el costo promedio por unidad. ¿Listo? Luego tenemos el método de costo específico o método de costo real. En este método es necesario tener el costo real del artículo que ingresa al inventario. Sin embargo, para obtener este costo es necesario utilizar un software especializado que generalmente es utilizado para artículos de alto valor. No es muy común. Hay que tener un software muy específico para ello. Está el método de costo estándar. Este método es utilizado con el fin de mantener un valor uniforme del artículo durante todo un periodo en los departamentos, en todas las áreas de la organización. Para ello se realiza un cálculo aproximado basado en los costos y gastos que se involucraron. Entonces, ejemplo, ¿cuánto nos costó producir un par de zapatos en términos de los costos y los gastos? Recuerden que los costos son aquellos que se recuperan y que tienen relación directa con la producción. Y los gastos son los adicionales, pero que no se recuperan, que en los que tenemos que incurrir periódicamente. ¿Listo? ¿Cómo se recupera un costo? Pues cuando se vende el producto. El gasto no se recupera, para que tengamos en cuenta esa diferencia. Listo, este método de costo estándar no es empleado para calcular la utilidad, sino como referencia en una empresa. ¿Listo? Además tenemos otros métodos, por ejemplo el método IFO, que en este método se considera que las unidades que primero se utilizan son las que tienen un costo de adquisición más alto. Tenemos el método NIFO, ese en donde se utilizan los artículos basados en el precio de la siguiente compra realizada. Y por último, el método del precio estándar. La empresa calcula un valor estimado para las mercancías basado en las estimaciones del mercado, pronósticos históricos, etcétera. ¿Listo? Entonces se pueden calcular cualquiera, el costo del inventario utilizando cualquiera de estos 5 o inclusive cualquiera de los 8. ¿Listo? Bueno, volvemos al menú principal. Ejemplos. Entonces ustedes aquí ya van a encontrar ejemplos de cómo se valoran los inventarios. Y aquí encontramos entonces unos ejemplos que es muy importante que ustedes revisen. Entonces aquí dice que una empresa realiza unas compras, pero también realiza unas ventas. Con base en eso, entonces aquí dice, permítame, que debe organizar, ¿cierto? Entonces, una vez tenemos la información de las compras que hizo la empresa y las ventas que hizo, vamos a organizar la información en una tabla donde la organicemos por fecha, por cantidad. Primero las unidades compradas, ¿no? El costo y el unitario y el costo total. ¿Cómo se halla? Pues multiplicando la cantidad por el costo unitario, hallamos el costo total. ¿Listo? Entonces, lo primero que organizamos de la información que tenemos es las unidades compradas. ¿Cómo? En esta tabla. Luego, entonces lo vamos a hacer con las unidades vendidas. Lo mismo por fecha, por cantidad, por precio y por ingreso total. Entonces aquí ya no es costo, sino ingreso porque son vendidas. Entonces yo tenía 420 unidades de zapatos, las vendí a 45 pesos, es decir que ingresaron 18.900 y así sucesivamente. Bueno, y con base en esta información, entonces ya se obtiene el costo de acuerdo a cada método. Entonces, ¿cómo? Bien, entonces acá dice que qué vamos a hacer. Con base en esa información que yo les manifesté, les suministré, vamos a utilizar el método PEPS o FIFO, ¿cierto?
para hallar el costo de ese inventario. ¿Cómo hacemos? Pues unimos toda la información de las cantidades compradas, las unidades vendidas y lo que me quedó de inventario. Es lo primero que yo hago. Uno, la información en general para tener aquí el subtotal del costo de los artículos vendidos. Me lo da la misma operación matemática. Primero las cantidades compradas, luego las vendidas y ahí sí saco el inventario final. Luego de eso, estoy con el método PEPS, ¿no? Entonces, aquí hay unas aclaraciones sobre el ejemplo para tenerlas muy en cuenta. ¿Listo? Este ya lo calculé, entonces, con base en ese ejemplo, calculé el PEPS o FIFO. Utilicé ese primer método. Luego, con la misma información, utilizo el WEPS o LIFO, teniendo en cuenta, ¿cierto? Que uno es primeras en entrar, primeras en salir, y el otro es últimas en entrar, primeras en salir. Entonces, organizan de acuerdo a las fechas, las cantidades compradas, las vendidas, el inventario final, ¿listo? Teniendo en cuenta unas aclaraciones también sobre este método. Y luego vamos a hallarlo sobre el último, el método del costo promedio. Entonces, simplemente lo que hacemos es el costo total de los artículos dividido en la cantidad y aquí ya me da. ¿Listo? Entonces aquí lo tenemos, lo mismo, las cantidades compradas, las vendidas y el inventario final. Entonces, ahí ya con la misma información, luego hago un comparativo. Entonces, el método PEPS o FIFO, el método WEPS o LIFO y el método costo promedio. Aquí tengo, por ejemplo, que el método PEPS, en total el costo de los artículos comprados fue de 45.630, en el método WEPS fue de 45.630 y en el costo promedio igual, ¿listo? Menos el inventario final, costo de artículos vendidos. Entonces aquí me doy cuenta con este comparativo que claramente me está mostrando, ¿cierto? Este por comprados, ¿no? Este es por artículos comprados y este por artículos vendidos. En artículos comprados ya me doy cuenta que el método PEPS es el más benéfico para la empresa porque sale más barato. Démonos cuenta que aquí tenemos, a través del PEPS me dice que el costo de los artículos fue de 37.260, en el método WEPS 38.280 y en el método de costo promedio 37.578, es decir, que me sale más favorable a través del método PEPS. Listo, tomar la decisión. Para los artículos comprados. Para los artículos vendidos, entonces hacemos la misma operación y encontramos que el que me genera más utilidad, ¿cierto? Aquí no es el más barato, sino el que más utilidad me genera, es el método PEPS. También 6.600 pesos me da sobre cada producto. El WEPS me da 5.140 y el costo promedio 5.800, lo que significa que la empresa debe utilizar la valoración de inventario a través del método PEPS. ¿Listo? Muy bien. Y ya con este ejemplo tenemos entonces cómo se aplican cada uno de los tres métodos específicamente que son los más usados, el PEPS, el WEPS y el costo promedio. ¿Listo? Y viene por último los costos de reabastecimiento. Entonces, como se dijo anteriormente, el inventario es dinero para la empresa y este puede ser mayor o menor dependiendo del método seleccionado. ¿Listo? Si la empresa decidiera tener inventarios justo a tiempo, es decir, comprar los artículos en el momento en que se requieren, minimizarían los costos de mantener inventario. Claro, si por ejemplo yo tengo una tienda y simplemente hoy compro lo que hacen las tiendas generalmente, que van hoy los vendedores de las marcas y hacen pedido para mañana, pues yo no tengo que tener una bodega, yo no tengo que disponer de un espacio de X tamaño para poder almacenar, porque me llega el producto y yo de una vez lo saco a la vitrina, ¿cierto? Lo que hago es que lo exhibo y lo vendo. Sí, eso me permite reducir costo de inventario en almacenamiento, repito, porque no necesito una bodega, quizás no necesito un cuarto frío, no necesito el pago de los servicios que implica esa bodega, etcétera. Pero aumento los costos de reabastecer. ¿Por qué? Porque cada vez que compro, como el producto, los precios generalmente varían, entonces, por ejemplo, hoy decido comprar para mañana y listo, pero mañana decido comprar para pasado mañana y a lo mejor cuando venga el vendedor mañana, el precio ya subió, entonces me sube obviamente el costo del producto, ¿cierto? Entonces, tiene unas ventajas, pero también tiene unas desventajas. Dice que mientras la frecuencia de compra sea mayor, los costos son mayores. Entre más compre yo, más veces compre de manera permanente, pues más costo puede aumentarse dentro del producto. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo reabastecer un artículo por costo de ordenar. ¿Qué es ordenar? Ya sabemos, hacer un pedido. ¿Listo? Para que ustedes lo lean ya con detenimiento.
Bueno, muy bien, entonces ya abordamos lo que corresponde al material general, digamos a la temática general de el método de evaluación de inventarios. Es muy sencillo. Yo que recomiendo que ustedes, por favor, vuelvan a mirar con toda la calma el material, revisen muy bien los ejemplos con las aclaraciones que se hacen de los respectivos ejemplos y ya una vez apropiada la información, entonces procedan a desarrollar ¿qué? Las evidencias. ¿Cuáles son las evidencias? Entonces ya pasamos acá, o las tareas de la semana. Tenemos un cuestionario que es básicamente 10 preguntas sobre lo que acabamos de ver, sobre el material de la semana. Ustedes antes van a descargar el material y lo van a leer, lo van a guardar en su computador en formato PDF. Entonces, con base en ese conocimiento adquirido del tema de la actividad de aprendizaje, pues van a responder las preguntas del cuestionario. Y la segunda actividad es desarrollar un estudio de caso, ¿cierto? Entonces aquí les van a dar a ustedes unos datos de una empresa. La empresa se llama Smartwatch y realizó las siguientes operaciones. Entonces, partió de unas existencias. ¿Qué es una existencia? Pues que tenían ya un inventario, ¿cierto? El 1 de enero tenían 500 unidades a 14.600 cada unidad. Y luego habla de que el 14 de febrero hizo un pedido, o sea, compró, luego que vendió 600 unidades, luego que vendió 250, luego que compró 600, luego que recibió un pedido de 350 y que vende 170. Con base en esa información, ustedes lo que van a hacer es aplicar el método PEPS, WEPS y costo promedio, ¿cierto? Luego van a comparar los resultados para determinar cuál de ellos genera mayor utilidad para la empresa. Es decir, que es igualito a lo que les acabé de presentar. Entonces, utilizan esta información, la organizan por fecha, cantidad, costo y valor. ¿Listo? Valor total en cada una de las tres modalidades, en el PEPS, en el WEPS y en el costo promedio. Y luego hacen el comparativo para que me digan finalmente con cuál de los tres métodos les sale mucho más favorable a la empresa evaluar sus inventarios. Bien, yo les recomiendo que veamos estos tres videos, sacan el espacio para que vean estos tres videos de YouTube, aquí están los enlaces, que les amplían un poco más la información y les dan ejemplos de cómo calcular también, aunque con el ejemplo que tenemos en el material, considero yo que tendrían la información necesaria para aplicarlo con base en este ejercicio. ¿Listo? Una vez lo desarrollen en un documento Word o un documento Excel, lo suben a plataforma. Bien. Ya entonces terminamos lo que corresponde a abordaje de la temática de las evidencias, desarrollo de las evidencias. Quisiera saber si hay alguna pregunta, duda o inquietud. Las escucho. ¿Todo está claro? Si todo está claro, entonces les agradezco un dedito arriba en señal de que no hay preguntas, no hay dudas, no hay inquietudes. Gracias, Sara. Me falta que me conteste Cristina. Cristina levantó la manito y Beatriz. Adelante, Cristina. Buenos días. Tranquila, gracias, Cristina. Listo, Beatriz. También, Beatriz. Bueno, muchísimas gracias. Si no asistieron a la sesión en línea número 1, no se preocupen, dentro de plataforma está la grabación. Si no han podido desarrollar una o dos evidencias de la semana de la actividad de aprendizaje 1, no se preocupen que están disponibles. Es importante tener en cuenta que el plazo máximo para desarrollar las evidencias del curso y subirlas es el 29 de octubre. A partir del 29 de octubre, 11:59 de la noche, la plataforma ya se cierra porque ya se inicia el cierre administrativo para el día 31 publicar el anuncio con los aprendices certificados. Bien, es importante que tengan en cuenta que los aprendices que logren certificarse después de terminar la formación, es decir, después del 31 de octubre, tienen aproximadamente 20 días para descargar el certificado en Sofía Plus. Deben entrar a Sofía Plus y descargar su certificado. No les va a llegar al correo electrónico, no lo genero yo, lo genera directamente la plataforma. Agradecerles por acompañarme el día de hoy. Nos vemos en la próxima tercer sesión en línea. Permítame, vamos a mirar nuestro cronograma para confirmar que nuestra tercera sesión en línea la tenemos para el día 22, también a las 7 de la mañana, es decir, el próximo miércoles. Muchas gracias. El día de mañana o en la tarde ya estará la grabación de esta sesión en línea dentro de plataforma. Un excelente resto de día, un excelente resto de semana. Gracias. Chao, chao.